Buenos días, mi nombre es Rosa Planelles, soy la directora técnica del Departamento de Proyectos de I+D+I de Caudal. Hay más compañeros de Caudal entre el público y, bueno, y tenemos también a Asunción Martín, nuestra directora general. En nombre de todos os damos la bienvenida a nuestra casa y vamos a vivir un diálogo más con vistas al parque, que es unas sesiones que organizamos. Algunos de vosotros veo caras conocidas, ya habéis venido en otras ocasiones, otros venís por primera vez y os damos la bienvenida a todos, haciendo un especial agradecimiento a los que os habéis desplazado desde Madrid, desde Península, perdón. Entonces, bueno, en la dinámica de los diálogos es un punto de encuentro en el que lo que pretendemos es pues, compartir un rato sobre una temática que nos puede resultar de interés y para eso siempre invitamos pues, a personas que tienen algo que decir a ese respecto, ¿vale? Buscamos poder intercambiar opiniones y tener un rato de interacción con todos los agentes implicados, en este caso, en el mundo de la I+D+I, que es el tema que hoy nos ocupa. Tenemos hoy en la mesa con nosotros a Javier, a Mónica y a Ángel. Ahora os los presento porque la idea es para agilizar un poquito, que no tenemos mucho tiempo, que tenemos una agenda un poco apretada, pues yo voy a dar una breve pincelada del contexto general y luego cada uno va a poder hacer una intervención presentando su actividad, ¿vale? Entonces, tampoco va a haber preguntas al final, ya aprovecho y os doy todas las pautas, porque por lo mismo, con lo cual podremos tener el rato de charla en el café para poder avanzar o profundizar con quien consideréis oportuno en las cuestiones que os hayan surgido, dudas o aclaraciones, etc. Bueno, la I+D, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo? Al final, todos los que estamos aquí, de una u otra manera, pertenecemos a este sector y lo que buscamos es impulsar la I+D, porque de otra forma el país pues, se va quedando atrás. Tenemos que ser competitivos y la única manera es mantener y promover la I+D y la innovación en todos los sectores. De hecho, tenemos un mandato y nos hemos autoimpuesto, ¿no?, como país a partir de la Estrategia Española de Ciencia e Innovación y Tecnología, Ciencia, Tecnología e Innovación. Nos hemos impuesto alcanzar unos indicadores, que es un indicador sencillo que compara la inversión en I+D respecto al Producto Interior Bruto y estamos actualmente en torno a un 1,44, 43, esos datos salen a final de año más bien, y nuestro objetivo como país es en el año 27 alcanzar el 2,1, con lo cual tenemos que seguir fomentando la inversión en I+D. De eso vamos a hablar. Es verdad, en los últimos años, seguro que vosotros a lo mejor me podéis corregir, pero que esa senda de crecimiento de inversión pública en I+D es constantemente creciente, ¿vale? Se habla de unos 20.000 millones, que son cifras que realmente asustan, pero es cierto que para alcanzar esos datos que se proponen o a los que aspiramos, tenemos que seguir fomentando esas políticas de inversión en I+D. En ese sentido, ¿cómo actúan, digamos, cómo se traslada esa inversión a las empresas? Pues desde el ámbito público hay políticas directas, podríamos simplificar, con subvenciones o con préstamos, combinaciones de ambas, etcétera, y hay políticas que canalizan esa inversión pública mediante los incentivos fiscales. Entonces, de todo esto vamos a intentar hablar con nuestros invitados, nuestros tertulianos, como dice Javier, que me parece más amigable. Y voy a ceder la palabra a Javier Franco, que es el director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, al que agradezco su presencia, y para que nos cuentes un poco cuáles son las principales líneas que estáis llevando a cabo desde vuestra agencia, histórica, o sea, en el momento actual sobre todo, porque si no sería un poquito largo, y de ellas, cuáles estarían más enfocadas al impulso de las empresas, para que los que nos acompañan puedan. Perfecto. Nada, primero, antes que nada, obviamente, dar las gracias a Caudal por esta invitación. Estar en Tenerife es estar en casa y por tanto, doble agradecido. Satisfacción por compartir aquí con mis compañeros contertulios y obviamente contigo esta experiencia. Bien. Bueno, pues intentando que no haga yo mucho ruido. Vale. Nada, efectivamente, tenemos el orgullo, en principio, de dirigir esta nave de las políticas de I+D+I de Canarias desde la dirección de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, como bien has dicho tú, y además este año,
en estos 4 años de gestión ha tenido una cierta... Aunque ha querido este gobierno, ha querido darle un cierto más empaque a la agencia, dándole el rango de viceconsejería dentro de lo que se denomina la también nueva Consejería de Universidad, Ciencia, Innovación y Cultura. Yo creo que es una apuesta decidida de este gobierno en esta legislatura, de fortalecer ese, digamos, binomio del ecosistema I+D+I con la universidad, sin dejar de referente que la cultura también es importante en ese trasvase de conocimiento y de formas de expresar, ¿no? En muchos casos, nuestras expresiones artísticas o de tal, como es la cultura. Bien, entonces, efectivamente, la agencia es digamos, el arma ejecutora que tiene este gobierno, como digo, de fortalecer financieramente el ecosistema y la estrategia en innovación, en desarrollo y en investigación del archipiélago canario. Esto viene, por supuesto, alineado a la estrategia del gobierno, que ha querido que sea una economía, en este caso, o una transformación de nuestra economía basado, entre otros, en el conocimiento. Porque entendemos que eso, obviamente, dará expansión a mejoras de empleo, a crecimiento económico, diversificación y siempre mitigando o intentando no afectar a nuestro entorno. Nosotros principalmente tenemos 4 ejes de actuación en la agencia. La primera, la buena gobernanza de ese ecosistema de I+D+I. Ya luego, si quieren, en la tertulia podremos ir ahondando en el tema, como es, y como lo saben ya, la mejora, o mejor dicho, la transformación de una ley, de la Ley de Ciencia de Canarias, que viene del 2001, y hasta ahora no hemos sido capaces de romper ese, digamos, demasiados años sin tener una ley que respalde y que esté alineada con el resto de leyes de España. Una buena gobernanza que también tiene que estar traducida en las estrategias de especialización inteligente que nos marca a las regiones europeas la propia Comunidad Europea, y ahí es donde se definen, importante también para nuestra transformación, en 5 ejes importantes de proyectos tractores que serán beneficiados o tendremos mayor facilidad de ser beneficiadas económicamente a través de los fondos FEDER o los fondos sociales, porque así son de las líneas que te marca Europa, y todos creo que lo conocen, pero me gustaría resaltarlos para que no haya ninguna duda. Tenemos economía azul, tenemos salud y bienestar, tenemos turismo inteligente, tenemos esa eclosión actual de la tecnología que se está dando en el archipiélago, que es la industria aeroespacial y el ecosistema del tema espacial en general, y las industrias emergentes, que también estamos en ese hallazgo de proyectos que podrían integrarse, como pueden ser por estrategias europeas, Canary Chip, como pueden ser la digitalización de nuestras empresas, en fin, a tal. El tema es como del videojuego. El segundo pilar, obviamente, es nuestra parte de financiación. Esto es importante, es la parte más importante nuestra, es la del día a día nuestro, y ahí tenemos diversos sectores a los que tenemos que acometer. Tenemos que acometer en líneas de fondos sociales al instrumento de la investigación, tanto básica como la de transformación y la de transferencia del conocimiento, que es para mí, para nuestro equipo, lo primordial, ¿vale? Que llegue a nuestro tejido productivo. Tenemos luego los fondos o las transformaciones económicas en la innovación empresarial, en general, en las disruptivas, de ideas innovadoras disruptivas, o de ideas o emprendimiento innovador, y sin olvidarnos, obviamente, de luego tener
apoyo a colectivos, asociaciones que den sostén humano a todo esto, como pueden ser políticas para clúster o políticas de los centros de innovación y desarrollo económico, que veo a algunas compañeras y compañeros de la red famosa CIDE, en la que tanto creemos y en la que tanto fortaleza nos da a todas nuestras políticas. Y por supuesto, una tercera, que no menos importante, es la internacionalización de nuestras empresas en todo ese marco de I+D+I, y ya prueba de ello son muchos proyectos que acompañamos tanto desde la agencia como apoyo económico a proyectos como el Horizonte Europa, como Interreg MAC, etc. Y un cuarto, que es el fomento, obviamente, y la divulgación de nuestra ciencia, para que nuestros menores, para que nuestra gente, realmente necesitamos ese talento, necesitamos a esa gente que hoy está en los colegios y en los institutos, sean mañana nuestros grandes científicos. Y esos son unos grandes retos. Mucho trabajo, desde luego mucho trabajo. Bueno, esa es una parte, ¿no? Sí, eso es una parte, que ya es bastante, pero bueno, que es para poner en contexto más o menos lo que es la agencia, ¿no? Muchas gracias. Entiendo que eso se aterriza en convocatorias públicas a las que pueden acceder las empresas, en consorcio o individualmente, convocatorias que al final son en concurrencia competitiva, que pueden ofrecer subvenciones o préstamos o combinación de ambos. Eso es. Es una vía a la que todos podemos o podéis desde las empresas acudir, obviamente, con mayor o menor tasa de éxito, complejo, pero muy interesante porque hay porcentajes muy buenos de financiación. En paralelo, como os decía, porque sería compatible, cada empresa en cada momento puede elegir una opción u otra o compatibilizar ambas, está el tema de las deducciones fiscales que os comentaba. Al final esto es una herramienta que yo, tal y como la veo, es canalizar fondos públicos premiando, digamos, la inversión que hacen las empresas en I+D+I, destinando recursos propios a estas actividades. Y eso lo que hace es, así en líneas generales, seguro que ya lo sabéis, porque entiendo que os optimizáis fiscalmente vuestras cuentas, ¿no? Pero sería pues minorar el impuesto de sociedades con el gasto que en el que hemos incurrido en actividades de I+D+I, en distintos porcentajes, etcétera, no vamos a entrar ahí. Eso, empresas que tengan un impuesto de sociedades positivo. Si no lo tenemos positivo, lo podremos acumular o podremos pedir al Ministerio, a Hacienda en este caso, corrígeme Ángel, la monetización de esos fondos con una minoración de un 20%, un plazo, unas condiciones, unos requisitos de mantenimiento de personal, etcétera. O podríamos, un siguiente paso diríamos en este ámbito del incentivo fiscal sería aplicar el tax list de I+D+I, transferir ese derecho que tenemos como empresas a la deducción fiscal a un tercero a cambio de una facturación, que es lo que nosotros ayudamos a hacer también desde Caudal. Todas estas opciones que hemos comentado de incentivos fiscales, al final, requieren de un contexto de seguridad jurídica para que todos los actores implicados nos sintamos pues como tenemos que sentirnos, cómodos y seguros. Entonces, en ese sentido, quiero dar la bienvenida también a Ángel Pérez, que es el jefe de servicio del Departamento de Informes Motivados del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Y te pregunto, Ángel, igual que con Javier, cuéntanos un poquito sobre todo qué son eso de los informes motivados vinculantes, cómo se emiten y cuál es la evolución que estáis teniendo en el Ministerio en cuanto al número de solicitudes presentadas. Bueno, pues tal y como decía Javier, desde su departamento proponen un montón de ayudas y tal y cual. Claro, si no es suficiente, pues luego vienen las deducciones fiscales, que además no están sujetas a concurrencia competitiva. Exacto. Eso es muy importante, con lo cual la ayuda es genérica y repartida a todos los sectores. Bueno, pues hablar de los éxitos, no sé, vosotros ya, no sé si conocéis los datos, pero aquí en Canarias ha sido, desde el 2020 hasta el 2023, se ha duplicado la presentación de proyectos para obtener seguridad jurídica en las deducciones fiscales. En España hemos pasado en 20 años que lleva esto funcionando, 20 años, por Dios, ya, madre mía, cómo pasa el tiempo. Pues hemos pasado de 300 solicitudes apenas en 2003, estamos ahora mismo en 12.000, o sea, es una barbaridad. Estamos constantemente ampliando recursos, personal y tal, porque es un éxito total. Es verdad que es una herramienta que no es baladí, no es sencilla, es muy rigurosa, es muy robusta, pero también es complicada, con lo cual
para eso estáis vosotros, ¿no? Para facilitar la labor a las empresas que lo que tienen que hacer es dedicarse a lo que saben hacer y dejaros a vosotros, bueno, vosotros no hablo de Caudal en general, hablo de todo el sector de consultoría y de estructuradoras y tal y cual, pero bueno, que cuenten con vosotros, vosotros hacéis ahí un papel importantísimo para que las empresas aprovechen estos incentivos fiscales. Y no sé qué más decirte. Me he traído la chuleta porque, como me dijiste que no podía poner presentación, digo, pues yo me la traigo. Y no, pues decir simplemente que se presentan proyectos de todo tipo, como ya decía. La deducción es proporcional a lo que se ha gastado. Los porcentajes, que tú no has querido entrar en ellos, pero son una barbaridad. Sobre todo aquí en Canarias. Es que eso es lo que te iba a decir, que ya en España, vamos, en la península, son una barbaridad, imagínate aquí. Bueno, he visto así por encima que la cuota está al 100%. ¿En las islas no capitalinas? Claro, o sea, una barbaridad. Y bueno, pues en cuanto a... Y estábamos hablando de los proyectos, pues los proyectos que se presentan, casi todos son en línea con el tema de facilitar los sistemas de gestión de las empresas para modernizarlas y para adaptarlas al mundo en el que estamos viviendo hoy, la digitalización de todas las empresas, pero también hay sectores muy importantes, proyectos del sector médico, de la alimentación y agroalimentario, de manufacturación genérica, de medio ambiente, de físico-químico, o sea que no estamos hablando solo de software, que parece que es lógico que hablemos del software, porque el software es transversal, todas las empresas necesitan modernizarse y ponerse al día, pero es verdad que hay proyectos muy interesantes y porcentajes muy interesantes de otros sectores que son muy importantes. Yo, por ejemplo, aquí en las islas, aparte de lo que estabas hablando, de la tecnología espacial y de todo esto, yo pienso en islas y pienso también en agro, en cultivo marítimo, ¿no? Que hay verdaderos avances en este aspecto. Ya en otras ocasiones anteriores que he venido he tenido ocasión de oír proyectos muy interesantes en ese sentido. Y no sé qué más contarte. ¿Qué es un informe motivado vinculante? Mira, a lo mejor podía haber empezado por ahí, ¿no? Bueno, un informe motivado vinculante consiste en que la empresa lo que hace es una labor de innovación. Una empresa, si quieres seguir viviendo y si quieres seguir manteniéndose, tiene que innovar, eso es de raíz. Y toda esa labor de investigación y de innovación que pueda estar haciendo tiene derecho a deducción fiscal. La deducción fiscal tú te la aplicas en el impuesto de sociedades y luego es Hacienda quien te la facilita, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el problema que surgió ya en el año 75, porque esto ya existe desde el año 75, el problema que surgió es que las empresas se aplicaban estas deducciones y luego venía Hacienda y te las echaba para atrás. Entonces esto lo que se hizo es proponer por parte del empresariado, se propuso decir, oye, necesitamos un agente que sea árbitro en este sentido y que todo lo que certifique a ti, Hacienda, te valga. Los peajes por el camino, ¿no? Tiene el peaje del que hablábamos antes, de contar con servicios de profesionales que te ayuden a llevar a buen puerto estas acciones. Tiene el coste de la entidad certificadora, que lógicamente tiene que certificar, pero como tiene esos beneficios tan tremendos, pues es cuestión de echar números. Yo lo único que puedo decir es que sin echar números, tú ves la escala esta y de progresión durante todos estos años y dices, bueno, pues blanco y en botella, esto convence, ¿no? Al hilo de lo que comentas, Ángel, que has mencionado además a Mónica, en este esquema de certificación para que los proyectos puedan llegar al Ministerio, tienen que pasar por unas entidades independientes que son colaborador necesario, que son las entidades de certificación. Están acreditadas por un organismo público también, que es la Entidad Nacional de Acreditación, y hacen un papel fundamental en este esquema, en este proceso. Entre ellas hay 10, 11, bueno, dependiendo del momento y de los años. Entre ellas, una muy importante es la que nos acompaña, que es el Grupo Acerta, representado por Mónica Aguilar. Gracias, Mónica, por estar con nosotros, que es la directora de Relaciones Institucionales del Grupo Acerta. Entonces, Mónica, ligándolo un poco con lo que ha comentado Ángel, ¿nos puedes comentar brevemente cuál es el proceso de certificación
Y también Ángela ha mencionado la palabra expertos, ¿no? En ese entorno de seguridad y de conocimiento, etcétera. ¿Nos puedes abrir un poco, dar un poco de luz sobre ese ente un poco oscuro, ¿no? Que son los expertos? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros y en este lugar tan maravilloso y con los contertulios con los que comparto estos diálogos. A ver, la certificación, como se ha mencionado, es de obligado cumplimiento, es un proceso que se tiene que pasar para acceder al informe motivado que emite el Ministerio para tener ese informe que nos vincula ante Hacienda. La certificación, al final, es una auditoría técnica económica del proyecto que queremos certificar. Os diría que es un proceso muy complicado para nosotras, para las certificadoras, muy riguroso, ¿cómo decirlo?, muy estricto, pero no tan complicado, aunque lo parece, para las empresas. De puertas adentro es algo que está milimetrado para todas las certificadoras. ¿En qué consiste? La empresa tiene que presentar una documentación técnica y económica que nosotros tenemos que revisar. Primero la revisamos en forma, que cumpla todos los esquemas que tiene que cumplir, todos los apartados que tiene que tener. La revisamos en forma y una vez dijéramos la forma correcta, paralelamente nosotros, según la disciplina del proyecto, según la tecnología o el sector en el que se orienta el proyecto, tenemos que ir seleccionando a un experto. Las certificadoras trabajamos con expertos externos a nosotros, ¿vale? Son expertos que tienen que cumplir unas características bastante complejas. Son expertos, hay dos tipos de experto, 4 códigos UNESCO y 6 códigos UNESCO. A medida que aumentamos los números de códigos UNESCO, significa que estamos más avanzados en la tecnología. Si no me lo sé de memoria, pero si 1203 es ciencia de los ordenadores, pues 1203.04 sería inteligencia artificial. Uno es 4 dígitos UNESCO y el otro es 6. Estos expertos tienen que tener experiencia investigadora en la disciplina del proyecto y una serie de características que se estudian bien por parte de la certificadora. Estos expertos vienen principalmente de las universidades, de los centros tecnológicos. Yo creo que, porque además tienen que tener independencia, se tiene que mirar que no estén relacionados con las empresas y demás, con lo cual principalmente de las universidades. Son expertos que compartimos las diferentes certificadoras y que ahora ya se han especializado en este tipo de procesos. La certificación es un proceso que tiene un coste, el coste depende un poco del volumen del proyecto. Y el proceso depende un poquito del proyecto, pero es un proceso que suele durar, diría, ahora no tengo aquí el dato, pero mes y medio así. No sé, sí. ¿Qué más? Vale, no, perfecto. Yo creo que nos has aclarado bastante. O sea, al final forma parte del esquema y es un colaborador completamente necesario. Sí. Nosotros la verdad es que trabajamos muy a gusto con Acerta y como con el resto de certificadoras, porque al final los clientes pues vais demandando unas certificadoras u otras o tienen unos códigos u otros, etcétera. Entonces, al hilo de lo que habéis hablado los tres y sobre todo quizá enlazándolo con lo que dice Mónica de los expertos, etcétera, las empresas cuando estamos hablando de sus proyectos, lo habéis mencionado todos, o bien para una convocatoria pública o para un incentivo fiscal, tienes que presentar una memoria de tu proyecto. Y en la memoria del proyecto tú cuentas tus tripas como empresa tecnológica o que estás investigando, es el core de tu negocio, ¿no? O de tu futuro de negocio. Entonces, ¿cómo protegéis, esto para los tres, cómo protegéis la confidencialidad de la información cada uno en vuestro ámbito? Sí, bueno, el Ministerio tiene una política existe la Ley de Protección de Datos a la que todo organismo tiene que estar sujeto, como no puede ser de otra manera. Nosotros tenemos nuestro RAT de compromiso de confidencialidad, pero aparte de eso, yo diría otra cosa muy importante, y es que cuando nosotros estamos pidiendo documentación sobre un proyecto y certificación de ese proyecto,
Nosotros no lo pedimos a la empresa que desvele la fórmula magistral o que desvele el algoritmo. O sea, no estamos pidiendo eso. Nosotros lo que pedimos es, dinos qué has hecho, cómo lo has hecho, en qué has mejorado para pasar de la posición en la que estabas previamente al proyecto a la posición que tienes después del proyecto. Y esto es lo que sabe evaluar un experto, porque un experto, estamos hablando de catedráticos, doctores de todo el país, incluso del extranjero también. Se cuenta muchas veces con expertos de Latinoamérica o de Estados Unidos, de habla hispana y tal. Y estos expertos pues saben perfectamente de lo que se está hablando y saben si lo que se propone es novedoso o no. No es necesario desvelar la fórmula magistral, pero bueno, lógicamente todos los organismos y todas las empresas tienen una política de protección de datos muy, muy exigente. En cualquier caso, las certificadoras, con todo lo que trabajamos, es confidencial. Entonces, eso está, ENAC revisa la confidencialidad. Hay 3 grados de confidencialidad. Hay reservada, confidencial y altamente confidencial. Normalmente trabajamos con reservada porque hay por medio normalmente una consultora y el trasvase de información normalmente no es altamente confidencial según las definiciones que hay en confidencialidad. En cualquier caso, hay contratos de confidencialidad, evidentemente, con el cliente, con todos los expertos, con el personal interno. Está muy protegido porque todo lo que se trabaja son proyectos de I+D+I, Claro. es confidencial, con lo cual yo creo que forma parte de nuestro ADN. No son proyectos que se publiquen en ningún sitio, no son proyectos que vayan a ninguna parte. Nosotros los llevamos directamente, bueno, nosotros no, la empresa los lleva directamente al ministerio. Es un tú a tú con la empresa y el experto que lo trabaja, que tiene unos contratos muy blindados. No, los informes motivados no se publican, son totalmente confidenciales, pero es que tampoco se publica ni se da publicidad ni información de las empresas que solicitan informes motivados. O sea, a mí no me puede pedir nadie, oye, mira, ¿sabes qué empresa? No. Sí, no, vamos a ver, está claro. Poco tengo que decir yo, pero sí tengo que decirlo todo. Quiero decir, obviamente nosotros como centro, digamos, de administrativo, obviamente por las leyes y por las normativas que esas bases y subvenciones se rigen, obviamente ya las personas o empresas o entidades ya saben en la disposición en la que van a estar. Pero obviamente lo que se ha dicho aquí, aparte de la ley de protección de datos y la confidencialidad entre el proyecto y la administración y el administrador, que somos nosotros, obviamente es total. Para quedarnos todos Poco vaya a ser menos, ¿no? Pero bueno, pero sí que todos estos procesos, y ya aprovecho yo y meto yo un poquito a mí de lo mío, pero sí es cierto que, claro, por un lado tenemos esa confidencialidad y por otro lado ese régimen jurídico de normativas, de administración, que nos impone tanto Europa. Si ustedes me entienden, yo sigo para adelante. Si tanto Europa como el Estado o como nosotros mismos, según sean las subvenciones o las ayudas, con unos regímenes, como digo, administrativos, claro, luego con tanta confidencialidad, con tanto, digamos, rigor administrativo, luego viene la segunda parte, ¿no? Y la segunda parte es lo que nos demanda las empresas y las personas que pueden ser beneficiadas, la lentitud de la administración. Y entonces nos damos con otro choque, ¿vale? Y ya no solo la lentitud de nosotros como administración, siendo más ágiles o menos con la actitud del profesional funcionario, que en este caso y en el caso de mi casa, puedo poner yo la mano en el fuego, que somos de los más rápidos del oeste, de los más rápidos que hay en el gobierno, pero luego, claro, nosotros tenemos que contar con diferentes centros directivos que son los que tienen que también armar todo ese expediente y siempre bajo esa confidencialidad, pero también bajo las normas de las reglas de juego. Entonces, digo que vengo yo a la cuestión mía, a mi campo, también para decir y decidir entre todos el sistema de I+D+I canario, que esa ley que estamos nosotros intentando promocionar, la que ahora irá a todos los centros directivos y luego pasará al Parlamento, y esperemos que en noviembre o diciembre esté en el Parlamento para su debate, entran determinados puntos importantes en ese proceso de aligerar esos procesos administrativos que
que estrangulan a nuestras empresas. Ya no solo a esas empresas grandes con grandes proyectos, sino a aquella que tiene 3, 4, vamos, las microempresas, las matamos, ¿no? Directamente. Sí, el En esos tema del... procesos claro. por tener, mejor dicho, subvenciones de 20.000, 30.000 o 60.000 euros, ¿no? El tema de los plazos es crítico. Claro, y entonces eso me gustaría resaltarlo porque esa es nuestra sana intención de esa reducción de esos plazos, que conlleva luego, claro, determinados aspectos que estamos ligados a una línea delgada entre lo estar en contra de la normativa o no. Pero lo que sí es justo, y hay que dejar claro, que eso no quita para que la confidencialidad siempre, mantenga. el proyecto, obviamente. Sí, Mónica. Ahí, si me permites un aporte, dos cosillas. Una es una recomendación a las empresas que me ha pasado varias veces y me choca un poco. Y es que las empresas están muy preocupadas por el tema de confidencialidad. Yo he trabajado muchos años en certificación, pero también unos cuantos años en consultoría. Entonces hay empresas que te llaman, sobre todo cuando estás en consultoría, porque en certificación no podemos asesorar a las empresas. Y a veces te llaman cuando estás en consultoría diciendo, tengo un proyecto, no sé si podría tener una ayuda, una deducción o lo que sea y tal y cual. Ellas te preguntan muchas veces por el tema de la confidencialidad, pero cuando llaman con una duda, lo primero que hacen es mandarte el proyecto para que lo mires y le digas si tu proyecto puede tener una ayuda. Entonces, me ha pasado muchísimas veces y es como, no me preguntan nada, me mandan un proyecto de I+D súper confidencial y no hemos firmado nada. Y pasa millones de veces. Entonces, eso para las empresas hay que tener mucho cuidado porque cuando acudes a una consultora y tienes dudas sobre algo, aunque no hayas firmado un contrato, pero no cuesta nada firmar un pequeño NDA, un pequeño contrato de confidencialidad y decir, oye, mira, te paso un contrato de confidencialidad y te doy los datos de mi proyecto para ver si podemos llegar a un acuerdo o quizá mi proyecto no tiene posibilidades. Pero muchas veces, por la ansiedad un poco de si mi proyecto puede acceder a esta ayuda, mandamos la documentación del proyecto sin ningún tipo de acuerdo firmado. Ya. Y después otro que quería mencionar es en los informes motivados, que no lo hemos dicho, igual que la certificación, podemos hacer ex ante, antes de haber acometido el proyecto, que esto se suele pedir en estructuración. Sí, con las AIES. Con las AIES se pide para, entiendo, para saber el calificativo de cara al inversor y demás, y después ex post, cuando el proyecto ya ha sido cometido de cara a la deducción, necesitas una certificación ex post, que es de cara a aplicarte el incentivo, la deducción en el impuesto de sociedades, con lo cual estás haciendo la certificación del ejercicio pasado, del año pasado. Con lo cual ahí el tema de confidencialidad es muy importante, pero tú el proyecto ya lo estás haciendo, ya llevas 1 año y pico, 2 o 3 o lo que sea haciéndolo. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que muchos de los informes motivados es un proyecto que tú ya lo llevas hecho. Bueno, Eso no quiere decir que no esté blindada, pero que no es un proyecto que es una cosa que estás pensando a futuro, sino que muchas veces es un proyecto que tú ya lo has ejecutado. Quería volver un pelín atrás al tema de los expertos porque sobre todo lo que tú has comentado, Ángel, quizás, ¿sabes? No hace falta dar la fórmula magistral, ¿vale? Y lo ligo con cómo retroalimentáis el sistema. Es decir, puede ser que tú como ministerio pienses que no hace falta dar la fórmula magistral y que, sin embargo, aguas abajo, el procedimiento se va complicando y se va estrechando, digamos, riguroseando, que no existe, ¿no? Pero haciendo cada vez más riguroso y a lo mejor la certificadora, perdona, o sea, es más en el ámbito de las deducciones, ¿no? Pero que ahí al final eso se transforme en otra cosa, ¿no? Me refiero, no por particularizar en este tema, pero en general, ¿cómo hacéis esa retroalimentación y esta sí que es para los tres, ¿no? ¿Cómo valoráis vuestras políticas o vuestras acciones tienen un fin, luego se ejecutan y luego cómo retroalimentáis si realmente lo que estáis persiguiendo se está consiguiendo o no? Y cómo lo reintroducís en vuestras normativas. Es decir, cómo vuelve al sistema a mejorarse conforme va evolucionando. En el tema de las AIES es muy evidente porque es una cosa bastante nueva, ha ido poco a poco extendiéndose, cada vez hay más empresas que lo utilizan, más estructuradores, más implicados en este sistema, más inversores privados que lo ven como una opción muy interesante. Y entonces es lógico que la regulación vaya profundizando. Pero ¿cómo lo hacéis? ¿Sabes? Porque a veces puede parecer, y igualmente con las subvenciones públicas, que muchas se quedan desiertas. Bueno, no muchas, pero algunas. Entonces, tú haces una política que a lo mejor
o sea, cómo está conectado el que legisla o propone con el que lo recibe, ¿sabes? O sea, ¿cómo se regula eso? Si quieres, Etcétera. vamos, yo solo te puedo decir una cosa. Normalmente, como ya he apuntado, a los expertos a los que se acude para que opinen sobre una tecnología o sobre una temática, saben de esa temática perfectamente qué es lo que hay y qué es lo qué es lo que se tiene entre manos. Con lo cual, normalmente no es necesario. Vamos a ver, yo he dicho que no es necesario, pero Bueno, no- puede haber algún experto que diga, oye, mira, en este caso concreto, si no conozco esto, pero claro, ahí tiene que haber un compromiso de confidencialidad enorme. Mm, En cualquier caso, cuando yo emito el informe motivado, mm, a mí lo que diga el experto va a misa, no me tiene que decir, oye, mira, que sí, que es que he comprobado su algoritmo, es que... No, no, me da igual. O sea, si a mí el experto me dice, oye, mira, he leído esto y esto tiene enjundia. Amén Jesús. Yo lo que necesito es que me convenza el experto de que eso tiene enjundia. Mi labor no es evaluar proyectos. correcto. Nosotros no sabemos de I+D. Vamos, no sabemos. Al final, cuando te manchas mucho en el barro, pues al final... pero no somos expertos en I+D, pero sí somos expertos revisores. Ujú. Nosotros sí sabemos separar el grano de la paja. Eso estamos todos los días y por lo tanto esa es nuestra labor. No necesitamos que nos cuenten, oye, mira, esta Ya. es la fórmula. No. No sé, Mónica, ¿tú cómo lo ves? Hombre, yo te diría que con los expertos hay formación. Necesitan formación, saben mucho de lo suyo, pero tienen que aprender qué necesitamos nosotros, a qué nivel, la diferencia entre I+D o innovación tecnológica, y eso va ligado con las interpretaciones del ministerio. Al final la ley dice lo que dice, que según cómo lo lees es interpretable y nosotros estamos directamente conectados con el ministerio. Pero también mencionaría, Ángel, el CETAC de ENAC. Tenemos Sí. una reunión Eso. anual de ENAC donde estamos todos los participantes en el esquema y entonces ahí se propone, se comenta, se van cambiando las normas del juego, más o menos, Ujú. según la experiencia de las certificadoras, del ministerio. ENAC al final son los que tienen las normas bajo las que nos auditan a nosotros. Ujú. Y el ministerio es el que da las instrucciones a ENAC para que a nosotros nos auditen. Y en la reunión en la que estamos todos, hasta Hacienda, ahí se discute todo cómo ha ido el proceso, qué es lo que no podemos evaluar, cuál es la interpretación que se cambia. Ujú. A ellos no les afecta esto, porque todo esto es internamente. O sea, estamos contando esto para que sepáis Claro. que cuando se presenta un proyecto aquí a este esquema y a Ayudas también, primero, yo siempre me gusta decir que tiene 5 filtros. El primer filtro es el propio de la empresa, que dice, oye, vamos a ver, que voy a llevar este proyecto por aquí, no va a ir por otro lado, no va a ir con autoliquidación, que luego a lo mejor vienen, no vienen, vete tú a saber. No, va a ir por aquí. Entonces, por aquí voy a meter una cosa que de verdad yo crea que tiene enjundia. Pero es que luego viene la consultora, que le Ujú. dice a la empresa, yo esto no lo metería por aquí porque no le veo. Y Ujú. luego viene la certificadora, y luego viene el ministerio, y luego viene Hacienda. Ujú. ¿Vale? Sí. No, quizás, claro, desde la óptica nuestra de la administración, un Ujú. poco tenemos puntos en común, Claro. que tenemos denominadores en común con lo que se ha puesto. Pero sí es verdad que nosotros, entre otras cosas, y creo que es una medida casi que es urgente, es la medición de los impactos de esa transferencia, por ejemplo, Eso es. o de esos impactos que tienen esos determinados programas a determinadas o a los sectores empresariales o al sector, digamos, Ujú. productivo. Y nosotros necesitamos medir. Y eso es lo que adolecemos o tenemos en carencia, ¿vale? Y en eso también estamos trabajando, ¿vale? Obviamente con expertos, entre comillas, quiero decir, porque son expertos. Hablamos de stack, hablamos de centros que nos puedan determinar cuál deberían ser esos, digamos, esas variables que luego nos den a nosotros esos datos que para nosotros poder dar, dar una aproximarnos a una verdadera gestión excelente, por decirlo de alguna forma, ¿no? Algún dato tienes que tener, ¿no? Y al Claro. final estamos en el Todo dato. hay que medirlo. Pero obviamente, claro, todo hay que medirlo. Pero luego, luego tenemos nosotros otros determinantes que se asemejan. Por ejemplo, que no viene al caso aquí en este sector, pero bueno,
creo que también es importante nombrarlo, cómo hacemos nosotros para las ayudas a la investigación. Tenemos ahí a los predoc y a los postdoc, a los que están anterior al doctorado, que eso obviamente se rige pura y dura calificación académica, ¿vale? Entonces ahí hay poco experto que te da. Pero sí es verdad que en Catalina Ruiz y en todos los postdocs y determinados, sí que es verdad que nosotros tenemos que determinar o apoyarnos en expertos y en expertos o en entidades expertas, ¿no? Tanto con la CRUE, en fin, ligadas a las universidades y demás. Y luego nosotros también detectamos, obviamente, en cierta manera, nuestra gestión del día a día, también nos damos cuenta que hay programas, y pongo ejemplos aquí que creo que son conocidos por todos, que son programas que están fallando. Como por ejemplo el Innobono Digital, que es un programa que teníamos, que era muy fuerte dentro de la agencia, pero ha habido una decadencia porque entre lo que nosotros limitamos o fiscalizamos y lo que nos fiscaliza luego la intervención del gobierno, nos estamos dando cuenta de que son proyectos que no llegan ni al 30 ni al 40% del total de los que podrían atorcer. Entonces, ahí sí que hemos dicho desde el año pasado, parón, quieto, y hay que darle una vuelta. Nosotros somos los expertos. Hombre, hay datos que ya te están diciendo que estamos ahí. Y luego, ya para terminar, necesitamos de expertos que obviamente nos guíen, que nos den un foco, que nos den un faro hacia dónde tenemos que tener de forma genérica esas, digamos, programas de ciencia, de tecnología, de I+D en general. Y que debemos de reducir su número porque son brutales los números, que ahora mismo son las entidades de expertos que tiene el propio gobierno, que son, vamos, que por su número son un poco como demasiado lentos, ¿no? Y en la propia ley también la vamos a tener que cambiar, porque tener 42 personas, que si los cabildos, que si no sé qué, que si las universidades, en fin, que aquello es un compendio de personas que por mucho que todas quieran decidir o quieran aportar su ayuda, eso es imposible, dar una viabilidad óptima a lo que realmente es su cometido, que es al final asesorarnos, ¿no? Por eso digo que esos tres aspectos así un poco por arriba, ¿no? Bueno, en realidad me estás dando, o sea, me estás respondiendo de alguna manera. O sea, sí, no, claro, desde mi óptica. Hay un montón de fondos que no se llegan a ejecutar y hay que retroalimentar por qué no se ejecutan o cómo se viven pues, las normas o las revisiones de los reglamentos que nos vamos imponiendo. O sea, que yo creo que es muy interesante además este tipo de foros que nos permiten aproximar un poco a lo que son las administraciones o colaboradores estrechos de las mismas con el usuario, ¿no? O sea, yo creo que en eso nosotros nos sentimos bastante cómodos en el sentido de que creemos que para formar parte de un ecosistema tenemos que estar todos los que participamos en ese ecosistema. Y ese es el leitmotiv de nuestros diálogos. Entonces, como vosotros también estáis en este ecosistema, pues podemos seguir hablando en el café. Muchas gracias por escucharnos y nada, hasta el próximo diálogo. Nos seguimos hablando. Gracias.